Mañana se cumple un aniversario terrible para aquellos que somos futboleros porque se cumplen los 4 años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, con todo lo que significó Diego a todos aquellos que amamos el fútbol. Con sus contradicciones, con sus idas y vueltas, el argentino más argentino, creo yo, que tenemos, que siempre nunca se olvidó de dónde vino, que siempre quiso a su familia, a sus padres. Cuando su madre y su padre murieron, hubo otro Diego, hubo como una bisagra con la muerte de Doña Tota y Don Diego, y Diego es como que un poco perdió el rumbo definitivamente, y después lo que todos sabemos. Compartimos algo que tiene que ver con Diego, y tengo un invitado que para mí es un lujo. Sé que voy a llorar, sé que me voy a emocionar, pero que también conoció mucho a Diego para poder charlar y recordarlo de esta manera. El lunes se cumple la fecha, pero hoy lo recordamos. Antes de despedirme, me gustaría decirles que el fútbol sigue siendo el deporte más lindo y más sano del mundo. Y sí, no les voy a mentir. Estoy ilusionado con el próximo Mundial, como todos ustedes. Espero que el fútbol nos vuelva a dar una alegría a los argentinos. Ojalá que podamos volver a festejar como en el 86. Nos lo merecemos. Nos lo merecemos, muchachos. Y les pido un favor. No me olviden, porque yo a ustedes lo llevo en mi corazón. No hay manera de olvidarlo, con sus contradicciones, con lo que sea. Diego fue y seguirá siendo toda la vida el más grande, y es imposible de olvidar por lo que dejó, porque le dio a un pueblo argentino una alegría que nadie más se la pudo dar en diferentes maneras. Yo hoy tengo como invitado a alguien que lo conoció mucho, que yo amo profundamente, y antes de presentarlo quiero agradecerle porque de la mano de mi amado Flaco Menotti, él, el profe Signorini, además de haber conocido a Diego Armando Maradona, también fue cuota parte clave y fundamental para que yo diera pasos con seguridad y sintiera que podía hacer la carrera que hice. Así que primero, Fer, quiero agradecerte, sabés que te adoro con toda mi alma, y que gracias a vos y al Flaco, parte de lo que soy en esta carrera es por tipos como ustedes, que me dieron seguridad y que me apoyaron. Y entender un poco, Fer, lo que significó Diego en la vida de los argentinos. En la tuya lo sabemos la mayoría, fuiste un tipo clave en la vida de Diego, en la época de oro de él. Sé que él fue clave para mí, yo no sé si fui clave para él. Sí, que lo fuiste. Pero para mí sí, claro. Pasó a ser la persona, tal vez la persona más importante de mi vida, más allá de mis padres, ¿no? Pero yo estaba casi predestinado y condenado a una vida gris, y él le puso más colores que el arco iris, monótona, aburrida, y él lo llenó de momentos inolvidables, de haberme hecho conocer a personas que, aunque yo hubiera tenido muchísimo dinero, no hubiera tenido posibilidades, ¿no? Qué sé yo, de recorrer más de 41 países, y de vivir alegrías y tristezas, claro, porque yo lo acompañé en su viaje hacia la cima, pero también lo acompañé en su caída al abismo, porque ¿cómo me podía ir? No, de ninguna manera. En ese momento es cuando más te necesitan. Cuando más tenés que estar. Obvio, claro. Pero no todo el mundo está. En las buenas es más fácil estar, y en las malas hay que saber estar también en las buenas, ojo, no es algo tan sencillo. Eso es según la evaluación que uno tenga en las relaciones humanas. Yo creo que a pesar de que los valores están siendo tan pisoteados, porque hoy la grosería, la vulgaridad, el individualismo, el desprecio, la poca falta de empatía están reinando en el mundo, y el mundo me parece que así va a estar en serios problemas, ¿no? Hay un mundo sin Diego, yo lo veía recién, también, eso estaba hecho con inteligencia artificial, pero Diego tenía esa capacidad, desde la humildad del lugar en donde vino, que tenía la palabra justo en el momento ideal, frases inolvidables siempre. Era como que siempre dejaba... Sí. Desde lo gracioso, desde te capó la tortuga a la pelota no se mancha, y siempre tenía algo para decirnos que decías, y hoy perdura entre nosotros desde ese lugar también. Vos sabés que un día el Napoli había perdido un clásico con el Milan en San Siro,
Y entonces estaban todos los periodistas esperándolo con los tenedores listos para hacer de él una buena presa. Y entonces cuando le preguntaron, una cosa, ¿qué tenés para decirnos? Y él los miró todo con una sonrisa y dice, hoy hemos hecho feliz a la Italia racista. No, se armó un lío que el jueves posterior en el Parlamento italiano se trató el tema de las diferencias raciales. Sí, sí, increíble el poder que un chico nacido en Fiorito, al que nadie ayudó, es más, que los poderosos que después lo utilizaron no solamente ignoraban, sino que despreciaban porque era un negrito villero. Como pasa con tantos chicos, ¿no? Con los mejores futbolistas, por ejemplo, de Argentina, de Latinoamérica y del África. ¿De dónde salió Carlitos Tevez? ¿De dónde salió Juan Román? O Ariel Ortega o el Kun. Salen de esos lugares. ¿Y qué hubiera sido de ellos si no hubieran sido los artistas maravillosos que fueron? ¿Algún presidente hubiera ido a solucionar algún problema? ¿Algún papa los hubiera invitado al Vaticano? Por eso la hipocresía que reina en el ambiente, a mí sinceramente me hartó, porque yo no puedo creer que haya gente tan despreciable como hay, sobre todo en muchos medios de comunicación, en muchos de tus colegas que son despreciables y que son miserables, y también los dirigentes, y sobre todo los dirigentes que tienen mucho poder, tal vez porque son tan débiles que necesitan estar por arriba de los demás, ¿no? Sí, a ver, a mí me viene a la cabeza el recuerdo triste, uno lo quiere recordar de todas maneras, porque yo lo admiraba profundamente con sus contradicciones y aceptándolo como era, y no gustándome un montón de cosas de él, pero gustándome otras tantas muchísimo, entendiendo que era un ser humano y que hizo lo que pudo con la vida que le tocó tener enfrente. Pero recuerdo a un Grondona, vos hablabas recién de esos poderosos que lo utilizaron, y me viene la imagen de Grondona y me viene la imagen de Diego caminando rumbo a su doping, cómo le soltaron la mano y cómo lo... digamos todo, cómo lo cagaron para que él no pueda avanzar en un Estados Unidos que tendría que habérselo comido crudo, porque estaba todo destinado para que sea de esa manera, porque Diego estaba bien. Pero vos sabés que ellos... Muchos creen que no, pero Diego estaba bien. Ellos por hacerle un mal y por sacárselo encima, no estaban haciendo más que seguir poniéndole ladrillos a la estatua de su mito, de su leyenda. Porque Diego sin todo eso no hubiera sido, ¿eh? Pero eso le permitió después seguir siendo contestatario, pero también le sirvió a millones de personas en el mundo para darse cuenta de la perversidad del poder de estos miserables, que lo único que tienen es poder y plata, que es tan poca cosa porque valores no tienen. Pero creo que él fue una especie de Quijote que nunca se rindió ante el poder, que siempre estuvo listo para abrir la boca y decir lo que tenía que decir, aunque también muchas veces decía cosas obvias como la de recién, cuando dice, no me olviden. ¿Quién te va a olvidar? ¿Quién te va a olvidar? Tal cual. Es imposible olvidarlo. Y a mí, yo tengo un preconcepto personal que creo que tiene que ver con... Yo hablaba mucho con el flaco de él. A mí me impactaba notablemente que un tipo que fue el que un poco lo dejó aparte en su momento, él lo amara tanto, digo. El flaco Menotti lo dejó aparte y Diego lo amaba a un nivel que no tenía lógica en un mundo maradoniano. Y sin embargo, Diego lo respetaba y lo quería, y César lo amaba y lo respetaba. Una vez me dijo, no sabés lo que daría para hablar con Mauro el Flaco. Sí, y esa anécdota de que cuando estaban en Barcelona y en un entrenamiento, César le dice a Schuster, a Bernd Schuster, que era su compañero, muy bien, Bernardo, muy bien, por una jugada aquí. Al rato otra vez César con esa voz, qué bien, Bernd, bueno, muy bien. Termina el entrenamiento, van al vestuario y César estaba con Rogelio Poncini, ayudante de siempre, amoroso. Otro. Y entonces de pronto golpean la puerta. Fíjate, Poncio. Y Poncio abrió la puerta y era Diego. ¿Qué pasa, viejo? Entonces Diego entra y dice, no, César quería, no, pero siéntese, no. Solamente le quería decir que, mire, lo que tiene Schuster, yo lo voy a tener. Pero lo que tengo yo, y no lo va a tener nunca. Bueno, porque era competitivo era competitivo y chiquilín también, porque claro, es obvio que Maradona era Maradona y sin embargo le podía, como un nene, claro. Lo había doblado al otro y no le había hecho algo a él. Es cierto, sí, era así. ¿Vos sentís que la muerte de Doña Tota y de Don Diego fue un poco la debacle de Diego? Sí, yo creo que ahí sí fue cuando tiró los remos en la barca y dijo, basta, se acabó. No quiero más. Yo, precisamente el último día que lo vi, el último día que nos abrazamos y sobre todo que me abrazó porque tenía ese modo tan especial de abrazar, fue el día que falleció Don Diego. Nunca más estuvimos, a salvo alguna esporádica llamada por teléfono. Diego tampoco veía tanta gente, digamos, él tenía su círculo, pero digo, claro.
amaba profundamente un montón de personas que capaz que por Sí, la vida, por lo que sí. fuera, no las veía. No, por Pero eso el respeto y el cariño estaba. que a Maradona lo conoció el mundo, a Diego lo conocimos Pocos. muy poco, sí, es cierto. Yo veo la mirada de Diego cuando mueren sus padres y qué hermosa foto ahí. ¿La viste? La foto del flaco, si la puede Sí. volver a poner, hermosa. Con Schuster y Diego. Sí, mirá lo que es. Sí, que muchos se confunden y me la mandan pensando que soy Y sos yo. vos, por rubio. He jugado un poco mejor que yo. No mucho, pero jugaba mejor. No, además, escúchame, tenés las piernas más esbeltas. Escúchame, no, pero digo, y la mirada de Diego con la muerte finalmente del último de sus padres que quedaba, Sí, estaba perdida. sí, sí. yo Extrañaba. creo que- De hecho, la semana antes de morir, yo tenía gente que estaba en ese círculo íntimo que, viste, que se odiaban entre todos, entonces todos te contaban. Y bueno, tenía dos que me contaban cosas y me decían que Diego que extrañaba mucho, sobre todo a su madre, y que parte de que sentían que había bajado los brazos tenía que ver, hacía rato, pero que en esa recta final, en esa semana en la que Diego finalmente después fallece, estaba muy, muy conectado y hablaba de la madre y la extrañaba mucho. Sí, o sea, es que Espera que se cortó el micrófono, a ver si lo podemos resolver. No pasa nada, va a entrar uno de mano y ahora me contás. Pero a mí me parece que Diego tenía un entorno que quizás... habla con ese porque el otro no. sí, no, el último día que nos vimos, que fue esa noche, y entonces un amigo, Sergio Garmendia, me vino a buscar abajo porque había mucha guardia, ¿no? Sí, sí. Ya. Y cuando llegué a la habitación, él estaba de espaldas, y entonces él le avisó que estaba yo y se giró, y vino caminando con ese carisma brutal que tenía, y literalmente, te lo digo, me hace así en el pecho y me dice, hoy estuve pensando en vos, hijo de puta. Y entonces yo lo agarré así detrás de la cabeza y le digo, ¿por qué? Entonces empezó, porque yo me acuerdo que una vez en un hotel de Roma, el partido, la noche anterior al partido, yo no podía dormir y te llamé a la habitación. Y vos viniste y nos sentamos en el piso, en el pasillo. Yo a esta altura decía, pero entonces el que tomé cocaína fui yo, porque yo no me acordaba y él se acordaba todo, no sé cómo hacía. Sí, y hasta me dijo que en los extremos del pasillo estaban la policía que cuidaba al plantel. Claro. Entonces en un momento yo te dije que quería tanto a mis viejos que yo prefería morirme antes que ellos. Y vos me dijiste que yo era un hijo de que... Claro. Porque lo único que falta, que le fueras a regalar a tus padres lo peor que le puede pasar a un padre, que es la muerte de un hijo. No, le digo, la vida es eso. Tus padres se tienen que ir primero y vos te vas a tener que ir también un día antes que tus hijas, porque cuando se invierte la pirámide es algo irrecuperable. Entonces volvió a hacerme así, sí. Por eso estaba pensando en vos. Me abrazó y... Yo, sí, no, es que era... Ahora, ese amor por esos padres, ¿vos crees que tenía que ver por dónde venían, por lo que esos padres hicieron por él y por él y sus hermanos, por supuesto, ¿no? Claro, porque no te olvides que ellos llegaron a un lugar que les era completamente hostil, como tantos miles y miles de familias que vienen debido a la perversidad del sistema, la brutalidad de estos tipos que manejan el poder, que son insensibles, que no les importa nada de nada, y que inclusive que lo despreciaban, solamente que después lo necesitaban. Que era imposible de no, pues no habían... Exactamente, ¿no? Pero sabían que, y él también era consciente de que le daba mucho fastidio, que era una piedra en el zapato del poder y que antes o después el serrucho estaba afilado, iba a terminar como terminó. Pero aún así, y eso es lo que creo que es más rescatable en él, aún sabiendo del peligro a que se exponía, él no vaciló en ponerle voz al reclamo de millones que no tenían voz, y él se erigió como una de las banderas para defender los derechos de todos. ¿De dónde venía? No, jamás, no. Porque muchos cuestionan el dinero que ganaba, se lo ganó su buena ley. Y lo que hizo ganar, Y lo que hizo ganar. claro, ¿no es cierto? Mucho más de lo que ganó. Infinitamente. Hoy todavía, hoy no gana él, ¿no? Hoy ganan todos los que de alguna manera se siguen aprovechando de Diego él. tuvo un poder de recuperación en todos los aspectos, físico, mental, económico. De hecho, hubo un momento en que usted no lo puede creer que Diego se quedó sin un mango. Sí. Y se pudo reinventar. Sí, claro. Pero, bueno, pero tenerlo a él era como
vender, no sé, una gaseosa helada en el medio del desierto. Cualquiera la podía comprar. Fue un jugador, creo que... Yo no me animo a decir el mejor de la historia porque no tengo muchos años, pero no tanto. Pero además no vale eso de que fue el mejor. Uno puede decir el que más me gusta o el que más me gustó. El mejor no, porque tendrían que haber jugado el mismo partido contra los mismos rivales en las mismas condiciones. Y bueno, eso es imposible. Eso lo puede decir alguien que de esto sabe poco. Es distinto. Pero claro, en ese caso sí, las comparaciones no sirven para mucho. Pero fue un artista que jugó al fútbol como pocos. Y a pesar de que yo soy ateo, bueno, debo decir que sí, que jugaba como los dioses, ¿no? Fer, para despedirte, ¿qué fue lo mejor que te dejó Diego en tu vida, más allá de los recuerdos? Una vida maravillosa, el haber conocido a cantidad de gente, inclusive muchas de las que hicieron la historia mundial, les guste o no les guste a tantos, pero haber estado, por ejemplo, compartiendo casi 6 horas en la Casa de Revolución con el comandante Fidel Castro, o haber estado con personajes de distintas ramas de la cultura, como Serrat, como Galeano, qué sé yo, son incontables, ¿no? Entonces, a mí, a veces me pellizco, se me pone la piel de River, como decía él, porque a mí me tocó todo eso, es cierto, porque después, además, Menotti, y además Messi, y además 4 mundiales, y además el otro campeón del mundo de Argentina, Carlos Bilardo. Mirá, yo digo a veces, hay palabras... Muchas de las palabras más lindas que conocemos empiezan con M, ¿eh? Mamá, Maradona, Menotti, Messi. Es increíble. Me encantó y la voy a adoptar. Fer, te agradezco que hayas venido porque sé que sos un hombre muy ocupado, sabes que te quiero mucho y nos queríamos adelantar un poco a recordar a quien nos dio tantas alegrías y que en muchos casos ha sido tan cuestionado y tan castigado, pero que el mundo entero seguramente lo va a recordar con muchísimo amor. Y además tenemos... con vos, o tengo con vos algo en común también, que cada uno de sus ojos lloraron por los mismos afectos, por Diego y por César, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido, por suerte, vos mucho más de Diego, pero hemos compartido amores de ambos lados. Gracias, bueno, Fer, gracias por haberte tomado el tiempo de venir y gracias por darnos un poquito de la historia de Diego que tanto, por lo menos que tanto amamos. Como no falta mucho y por si no vuelvo a estar con vos y con la audiencia, muy felices fiestas a pesar de todo lo que está pasando. Pero vamos a estar siempre cerca mío, me llegás a alargar y te estrangulo. Gracias por venir y nos vamos.